Bienvenidos a Charlas de Mentes, el encuentro semanal donde nos resistimos a la nada, charlando con gente que tiene algo para decir. Hoy me da el placer de recibir a un amigo personal, periodista, escritor, editor ahora. Vamos a charlar un rato con Martín Otegi. Bienvenido, Martín, ¿cómo estás? Pero por favor, es un placer para mí estar acá. Para mí también recibirte. Contanos un poco de Gigantes, este nuevo emprendimiento que estás dirigiendo tú. Bien, Gigantes vendría a ser algo así como el primer diario para niños, niñas y adolescentes en Uruguay. Publicaciones infantiles hemos tenido. De Charoná para acá. Nosotros recordamos incluso a Uruguay y Argentina también, porque llegaban a Argentina cuando éramos chicos. Ahora hay menos, pero las que hay son más de tipo académico, por decirlo de alguna forma, en el sentido de que siguen el currículo educativo. Y esta es otra idea. La idea es que sea una publicación periodística, que tenga notas de interés para los chiquilines, que tenga desde difusión y divulgación de ciencia, a cuentos, a cosas que sean de su interés, pero sobre todo me parece que lo más, por llamarlo de alguna forma, lo más novedoso es que intenta tener la perspectiva de niños y niñas. Es decir, no ser una cuestión como vertical que va de arriba hacia abajo y decirle, bueno, ustedes tienen que leer esto y tienen que seguir esta cosa y esta otra, sino que ellos participen, que escriban también, que preguntarles, saber qué es lo que quieren averiguar sobre un determinado tema. Y es eso, tener siempre la óptica, la mirada de ellos en los distintos temas. ¿Eso lo hacen desde la plataforma digital? Eso lo hacemos, bueno, es una mezcla, porque hay mucho que es del personal, ¿no? O sea, ir a escuelas, ir a institutos y decir, bueno, queremos hablar de, por ejemplo, el futuro, y ver qué cosas les interesan a ustedes hablar del futuro, y ver cuáles son las inquietudes que tienen los chiquilines, y eso es un insumo que nos sirve a nosotros para pensar qué notas vamos a tener en el número dedicado al futuro, pongamos. Son números temáticos, si bien no toda la publicación se rige así de forma muy estricta con un tema, sí hay como una columna vertebral. Entonces ese sería un caso. Si hablamos del futuro, podemos pensar desde qué piensan los chiquilines sobre el futuro a hablar de ciencia ficción. O sea, ahí es muy amplio. Es como bastante variado, pero siempre hay como una guía ahí. Como decís vos acá, que bueno, es como que tenés una brújula que arrancás, no sabés para dónde vas a ir, pero más o menos te vas guiando. Bueno, para nosotros es parecido en ese sentido. Sabemos más o menos un poco de idea por dónde marchar, pero depende mucho también del feedback que nos dan los chiquilines. No, pero la apelación de que los chicos se enganchen con un medio 100% leído es una apuesta interesante. Y en papel, porque no tiene casi digital, no tiene contraparte casi digital, en el sentido de que hay algunas cosas, yo que sé, las soluciones de los juegos, ese tipo de cosas están en la web, pero es básicamente un diario de papel. Y es como volver a... Ni siquiera volver, te diría que los chiquines conozcan lo que es el diario de papel. Ya hay muchos adultos que ni siquiera tienen acceso a un diario. Y tener esta experiencia de volver a agarrar el papel, ver qué es esta cosa tan grande, porque además eso les resulta extraño, que es muchos de los comentarios que nos hacían era esto. No entiendo muy bien porque se despegan las páginas y son muy grandes. Claro, muchos no tuvieron un diario en su vida, no saben cómo es, y lo asocian a un libro, una revista. Una revista nunca se le despegan las páginas, eso significa que está mal. De hecho. Exacto, entonces en este caso es un diario diario y las hojas se le pueden despegar y eso como que intentamos que eso juegue a favor, de decir, bueno, sí, es otra cosa que ustedes no conocen, pero la idea es que lo exploren, ver qué es lo que les parece, y además hacemos mucho caso a lo que nos dicen. O sea, si vemos que hay una determinada cosa que no se entienden o que estamos poniendo los textos de tal forma que lo leen de una forma que no facilita la comprensión, intentamos tener feedback de eso y cambiar, o sea, darles pelota básicamente y no La sección de Condorito la sacaron. La sección de Condorito sí, no terminamos con los chistes de Doña Termegunda y los plop al final, eso los dejamos por fuera. Pero sí tenemos cómics, eso sí. Claro, un poco más claro. modernos, está claro. Bueno, también tienen bastantes nombres interesantes en el tema de cómics también. Sí, tenemos, para la parte de series, películas, tenemos a Ignacio Alcuri, que es conocido en común, entonces hay gente que es bastante... Lo tendremos pronto por acá, Ignacio. Perfecto, muy bien, me parece muy bien. Lo que me parece mejor es que yo le haya ganado. Es un motivo para volver y decirle, yo fui invitado antes que vos. Está muy bien. Eso es ideal para mí. Es así, pero sí, es muy variado y es una experiencia como, creo que bastante nueva en el sentido de esto de hacer periodismo, artículos periodísticos que sean dirigidos para niños y con la perspectiva de los niños y niñas. Claro, este es un proyecto del grupo La Diaria, ¿verdad? Exacto. Y de alguna manera sería como una especie de contracara de Lento. Exacto, Lento es como esta versión de la revista mensual periodística para adultos.
En este caso, obviamente, con las diferencias de que tiene que ser muchísimo más lúdico y dirigido a niños y niñas, pero es una publicación mensual, sí. Lo que sí tiene diferencia con Lento es que nosotros queremos emular la experiencia diario, y Lento es una revista preciosa, pero es revista. Pero es mensual, claro. Claro, es mensual también, esto es mensual, le llamamos diario, pero es mensual. Sí. Pero es diario en el sentido del formato, es un papel más parecido al diario que a la revista, el tamaño es más parecido a un diario, porque me parece que los chiquines están más habituados a la revista, pero no tanto al diario. Entonces la idea es llevar como ese mundo del diario a las Sí, a las manos eso de los lo chiquines. hace absolutamente original. ¿Nunca pensaron que fuera coleccionable entonces? Bueno, es más difícil porque un diario no resiste, obviamente, con el tiempo. Sabemos que hay chiquines que lo tienen y si les faltó alguno intentan averiguar para coleccionarlo, pero con el tiempo el diario, bueno, se deteriora mucho más fácil, es difícil tener una colección de diarios. Si bien debo decir que, por ejemplo, yo el País Cultural durante mucho tiempo de mi vida, años, los coleccionaba y... El famoso suplemento sepia. Y claro, era un papel que era un poco mejor que el del diario, pero seguía siendo un papel medio de diario, sobre todo al principio, después me mejoró un poquito, hasta que dejó de salir en papel. Pero quién sabe, hay alguno que capaz que lo puede coleccionar siendo diario igual, así como un papel. Sí, o debe estar en microfichas en la biblioteca, quizás. O eso puede ser, sí, seguro. Sería deseable. Sería deseable, claro, porque Exacto. A veces el coleccionismo le presta atención al objeto, pero también es importante rescatar el tema del contenido cuando estamos hablando de medios culturales. Sí, ni que hablar que si es un objeto más lindo de coleccionar va a tener más suerte, eso seguro, pero un lugar donde se pueda preservar sería maravilloso porque está claro que en unos años ese papel, bueno, probablemente esté... Empieza a liberar ácido sulfúrico, entonces se deteriora el papel de diario porque no ha sido purificado adecuadamente y se vuelve quebradizo, amarillo. Es bueno de tenerla en una entrevista hecha por un químico, te dan estas cosas y no las puedes tener. Esta charla, vamos a decir, la hemos tenido 20.000 veces a lo largo de todo el tiempo que estuviste en Montevideo Portal. Sí, es así, es tal cual, en nuestro tiempo de colaboración, es exacto. También fue una experiencia bien distinta, porque Montevideo Portal ya era que tenías que estar al segundo de la información. Sí, yo trabajé en el Montevideo Portal casi 17 años seguidos y... obviamente el mundo digital requiere mayor rapidez, mayor cantidad de información, así que para mí es un descanso ahora poder no tener que estar en la máquina del día a día sacando notas y notas, sino poder pensar un poco más en una publicación. Si bien yo también trabajo para la diaria todos los días, sí. O sea que no lo hago con el mismo ritmo que hago Gigante. Hace mucho periodismo científico. Y claro, colaboro en la sección de ciencia. Con Leo Lagos. Con Leo Lagos, exacto. Pero eso se limita a una nota por semana, que en ciencia igual no es tampoco, porque obviamente que lleva mucho más tiempo que una nota capaz que de otro tema, porque hay que leer los papers y entrevistar a las personas involucradas, entenderlos también, que a veces no es fácil. Bueno, hay gente que habla de ciencia que no se toma todo ese trabajo, ¿no? Bueno, puede ser, no tengo dudas, pero digamos que en la sección, si le llamamos ciencia, ahí diríamos que se te corta la mano si no te lees los papers correspondientes. Se nota tanto que casi que no lo podés hacer, ¿no? No, vos tenés un perfil muy hacia el lado de la biología, de repente, la zoología más. Exacto, yo en lo otro no tengo tanto, obviamente, conocimiento. No es que tenga tampoco, no es que sea un biólogo experto, soy un aficionado nomás porque me interesa el tema, pero sí, en el caso de ciencia de la vida yo me dedico un poco más a la parte de fauna, biología y demás. Sí. Claro, bueno, pero has tenido salidas de campo, has ido a observaciones. Sí, tengo al tener un par de libros escritos sobre divulgación de fauna, eso me llevó a tener que me interesa era salir porque me interesa mucho la fauna y me interesa aparte el trabajo de campo en fauna, o sea que en ese caso fue como que una cosa llevó a la otra. Fauna más bien mamíferos te interesan, ¿no? Me interesa más bien mamíferos, pero no exclusivamente. O sea, sí el tema de fauna nativa. Fauna nativa en Uruguay, en lo que es invasor en un lado, es nativo en otro sitio. Claro, sí. Pero me interesa más que nada la fauna nativa porque habla un poco de la cuestión de los sistemas ecológicos y cómo se regulan y demás, que eso es un tema bastante interesante para tocar. Sí, el tema de la fauna invasora en este momento en Uruguay, yo estaba leyendo un paper el otro día, estamos experimentando un ataque como no vimos nunca. Tenemos geckos, tenemos mejillón dorado. Bueno, el mejillón dorado es un problema, sí. Tenemos también por ahí a la rana toro también. La rana toro, sí. Que es un problema que eso es, es algo que está tan claramente derivado de la actividad humana, decir, bueno, vamos a poner criaderos porque esto se va a poder usar para carne y 2 años después... Y juraron que no se iban a escapar, ¿eh? Sí, pero no, siempre se escapan, ese es el problema. Si no lo aprendimos en muchas películas, lo tendremos que aprender por lo menos con la realidad. ¿no? El documental Jurassic Park
Park lo demostró clarísimo. Sí, exactamente, fue lo primero que me vino a la mente. Pero en este caso está clarísimo que eso es por culpa evidente de la conducta humana y que puede traer problemas, competencia con especies nativas, o sea, hay un montón de temas que son la verdad fascinantes derivados de la fauna invasora, que es además una de las amenazas más grandes para la conservación, ¿no? Sí, es todo un tema porque aparte para la gente que no está interesada, por ejemplo, el tema no entiende que esto es un peligro. Por ejemplo, las carpas desplazan a peces nativos de muchísimo mejor interés comercial y nutricional. Sí, esa es toda una discusión porque hay mucha gente con mucho amor por los animales que quizás no ve el panorama completo y eso hace que, yo qué sé, por ejemplo, que hay una especie invasora que está haciendo daño y sabemos que está haciendo daño y está también el que dice, bueno, no, pero no podemos matar a estos animales. En conservación a veces no hay más remedio que matar a los animales que son dañinos y eso a veces es difícil de entender. Es culpa del ser humano en la mayor cantidad de veces, pero es como cuando pasó con la invasión que había sido en Australia. Estoy pensando ahora que si eran los camellos que habían llegado a Australia. No, los camellos no eran invasores. El problema fueron todos los demás. Porque los camellos se fueron al Outback, que estaba casi vacío, y como tienen patas acolchadas no destruyen el ecosistema. Pero los cerdos, las ratas, los ratones y los gatos hicieron, y también las ranas toro. Por eso, en ese tipo de cosas es decir, bueno, no hay más remedio que exterminar las poblaciones que son invasoras y están generando problemas, y eso a veces genera como una suerte de zona de conflicto con los animalistas. Ese es el tema. Claro. Que un animalista no necesariamente es un conservacionista. No, y aparte, al no saber biología, generalmente complican esto. ¿Te acuerdas del gran incendio de Australia del año pasado, del otro año, 2019 creo que fue? Sí. Se causó por culpa de los conservacionistas que impidieron las podas. Bueno, ahí tenés un ejemplo de no entender el panorama general. O por ir a cuestiones más anecdóticas, hubo hace no tanto tiempo acá una liberación de conejos en Uruguay, que era como un grupo con ínfulas de 12 monos que quisieron liberar unos conejos. Bueno, el conejo es muy dañino también, o sea, liberarlo, primero que es poco probable. No te preocupes, ya liberaron bisones para controlarlos. Sí, divino. Por eso, o sea que ahí tenemos, como hay muchísimos ejemplos para tratar. No sé si sabía, pero ya hay avistamiento de bisones silvestres. Sé que sí que es un problema. Tenemos ahí, hoy que hablamos de Leo, también ha sacado alguna nota interesante al respecto. Los problemas con los bisones también. Bueno, hablemos algo más en una nota más optimista. Contame el caso del trabajo que tuviste en Bopicuá con los margay. Bueno, eso fue parte de mi libro Mañana es tarde, que lo hice con Ramiro Pereira, que es un biólogo, y es también un ciclo de mini documentales, que fue esto que decías vos hoy, de hacer trabajo de campo, salir a buscar. Básicamente Mañana es tarde era a ver qué pasaba si salíamos a buscar fauna amenazada en el Uruguay, si la encontrábamos o no. Spoiler alert, casi nunca se encuentra. La fauna uruguaya es tímida, como el uruguayo, no sale mucho, en parte porque está amenazada también, o sea que no hay, a veces de algunas especies no hay tantos ejemplares, y otras veces porque son animales nocturnos, son difíciles de encontrar. Y porque cuando reintroducen los tapires van y los cazan. Bueno, sí, no, con el picarí pasó eso, que lo reintrodujeron y bueno, los cazaron a los días. Pero en este caso, mi idea era ver un margay, porque es un bicho que me encanta y es súper peculiar. Es un felino, claro. Sí, aclaremos que es un felino. Margay, ¿no? Leopardo margay. Es Leopardus wiedi, es sí. El nombre, wiedi sería, es con W pero se pronuncia así, el nombre científico. Y es un bicho que se parece con una suerte de leopardo pero chiquito, es el único que tiene capacidad para rotar los tobillos 180 grados, es un bicho más bien arborícola, entonces le permite subir y bajar de los árboles con mucha facilidad. Pero claro, mis grandes fantasías de verlo en la naturaleza y haberme pasado, yo qué sé, por los montes 2, 3, 4 días, se vieron así, se dieron de frente con la realidad. 2, 3, 4 días de invierno. De invierno, sí, pero hay que tener mucha suerte para ver un margay en la naturaleza. ¿Y no se usan cámaras trampa o algo así? Con cámaras trampa sí lo vimos. Pusimos cámara trampa y ahí sí, pero verlo en vivo no pude ver. Yo no lo pude ver en la naturaleza. Entonces fue allí que conseguimos ir al bioparque en Bopicuá, que creo que en este momento es el único que tiene margays en cautiverio porque los cría para reintroducir, se van a reintroducir ahora en breve.
Y bueno, por suerte, por gentileza de las autoridades allí de Mbopicua, pude entrar, ahí sí tener un contacto, diría cara a cara con un margay, porque en este caso es un margay que está bastante domesticado y se me subía encima, además, cosa que es imposible pensarlo en un margay silvestre. Así que esa fue mi experiencia más cercana con un margay. Pero después terminaste trabajando en alguna colaboración con Popicua. Terminé haciendo una colaboración justamente sobre historias del bioparque, sí. Sí que se derivó de eso, justamente. Sí, eso sí, pero más una cuestión de rastrear en las historias que ya tienen bastante, que son 20 años, me parece, el bioparque. Así que tiene unas cuantas historias para contar. No, pero eso es una linda iniciativa que no se conoce tanto. Quizás debido a que no se puede visitar. Porque no es un zoológico, es un bioparque. Exacto, la idea es que no estén molestando a los animales con las visitas, si bien tiene una pata educativa que los niños de las escuelas sí pueden ir, o sea que en ese caso pueden arreglar y se puede ir. Pero sí, en este caso nosotros lo conseguimos por un contacto personal y fuimos solo 2 o 3 personas, tuvimos poco tiempo, cosa de no molestar mucho, e irnos. Pero tuve la suerte de visitarlo un par de veces a raíz de ese proyecto que decías vos. Martín, se nos fue el primer bloque. Si me esperás un segundito, hablamos de libros. Perfecto, cómo no. Volvemos enseguida con Martín Otegui, no se vaya. ¿Quién puede vivir con 14.853 pesos por mes? Ajuste de julio para jubilaciones y pensiones mínimas. 160.000 jubilados y pensionistas esperan una respuesta. Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, ONAJPU. Bienvenidos al laberinto. Hay varias formas de entrar, pero también muchas barreras. ¿La salida? Allá. Bien, vamos. Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack. Trabaja tranquilo con repuestos originales y visítanos en nuestra nueva planta de la Ruta 1, kilómetro 28500. Por ejemplo, suponete que yo voy a pedir un aumento a mi jefe, ¿no? Y él me dice, de ninguna manera, yo no te puedo dar ningún aumento, de acá a 6 meses, olvídate. Y yo me tiro al piso, empiezo a romper todo. Te echan. Eso es una rabieta, exactamente. Entonces, como al niño no le va a servir para el futuro, tratemos de que cuando sea niño aprenda a controlar eso. Seguimos en Charlas de Mentes conversando con Martín Otegui. Martín, ¿el invierno es un lobo que viene del norte? Bien, exacto. No estamos hablando de fauna. Digamos que no veníamos estamos hablando de fauna. En este caso estamos hablando del libro que acabo de sacar. Es un libro de relatos. Yo digo en broma que es de 12 a 99 años, porque me acuerdo cuando era chico que venían estos juegos de mesa que te decían... Sí, de 6 a 99 yo decía... ¿Qué pasa a los 100 años? O a los 100 años no hay registro de vida después de los 99 años. Exacto. Yo siempre me intrigaba cuando era niño porque a los 100 años la gente ya tenía que dejar de jugar obligatoriamente, pero a los 99 podía jugar, sí. Así que en este caso, bromeando con eso... Era una cosa más pragmática que... Sí, supongo yo. La verdad que siempre me llamaba la atención. Y en este caso digo de 12 a 99 porque es como a partir de adolescentes, preadolescentes para arriba. Pero bueno, es un libro de relatos de misterio, fantasía. ¿Te has movido un poquito de la literatura infantil hacia los que llaman jóvenes adultos? Claro, estoy intentando ver si los que me leían cuando eran niños van creciendo y yo voy acompasando, a ver si me siguen comprando los libros. Es eso. No, sí, me fui moviendo un poco porque también es un tema que también me interesa. Yo, en cuanto a ficción para adultos, en realidad lo único que he hecho son libros de humor y que yo los considero ficción, lo que pasa, que no suelen ser considerados dentro de ficción, o los libros de divulgación, sino que es de lo que hablábamos hoy. Pero en general yo escribía más bien novelas o libros para niños. Este es para un poquito más grande, sí. Estoy viendo a ver si también... ¿Y tenés la idea de generar una saga con los personajes? ¿O? No, porque es un libro de relatos, son independientes, en este caso no se me ocurrió pensar en ninguna saga. Son cuentos que fui escribiendo los últimos 2 o 3 años y a la editorial le interesó publicarlos y les di vida. Bueno, y ese es el nombre del cuento, es
El invierno es un lobo que viene del norte, es el que le da nombre al libro, básicamente, que es un cuento de fantasía, digamos. Está bien, sí, tenemos, digo yo, pues hemos hablado mucho del tema, pero tenés una vertiente de leer ciencia ficción y fantasía muy... De cuando yo era, además, la sigo teniendo, pero empecé de niño, como casi todo el mundo, y en la adolescencia tuve un interés como muy fuerte por la ciencia ficción. Entonces supongo que todo de lo que uno se nutre en esa edad, a partir de los 10, sobre todo cuando uno empieza a ser preadolescente, es como que la vida te la marca ese periodo de 4 o 5 años, y en mi caso me lo marcó muchísimo para todo lo que es la fantasía, misterio, terror. Recuerdo todavía la impresión que me producía los primeros cuentos de Bradbury que había leído, y eso me quedó marcado. Las Crónicas Marcianas, Tercera Expedición, bueno, por ejemplo. Tercera Expedición es uno de los grandes cuentos, en mi opinión, del siglo XX, y de hecho está considerado entre los grandes cuentos de ciencia ficción por los propios autores de ciencia ficción que solían ningunear a Bradbury. Te voy a decir, no sé si lo conocerás, un tal Jorge Luis Borges, él piensa lo mismo. Sí, sé que hizo el prólogo de Crónicas Marcianas, ese señor que al parecer sabía algo también de cuentos, lo tenía no así de muy novelas. alta estima. No así de novelas, es cierto, diría Menem, las novelas de Borges. Las novelas de Borges y la zona completa de Sócrates. Exactamente, pero sí sé que prologó la edición en español de Crónicas Marcianas, en forma estupenda además, Borges. Pero sí. Ese mundo que generaba, a ver, las sensaciones que produce Bradbury son sensaciones, como decía Onetti, hay unas sensaciones que solo se pueden describir como sensaciones poéticas, que no tienen que ver necesariamente con la poesía en sí, sino es un cierto tipo de estado de ánimo que te genera. Sí, son evocativas. Exacto. Y eso la prosa de Bradbury lo logra así, de forma increíble. Cuando sos adolescente realmente te emociona. Y no solo cuando uno es adolescente, ¿no? Pero sobre todo en esa etapa en la que uno lo empieza a leer, te queda marcado por siempre. Y creo que mucho de eso se trasluce en alguno de estos cuentos, un poco de esa sensación, la que yo intenté transmitir en este libro de relatos. Te cuento que yo releí este mismo año Fahrenheit 451, y hay un episodio, un discurso que le da el jefe de bomberos al protagonista que podía haber sido escrito la semana pasada. Bueno, a mí me parece que dentro de un autor que tampoco es un gran novelista como Bradbury, a mí esa me parece una gran novela. Me parece una novela que algunos creo que la han juzgado mal porque entienden que el libro no desapareció y que parecería que la función de los escritores de ciencia ficción fuera ser profetas, cosa que no es. Pero el mensaje para mí se mantiene intacto, porque habla sobre la necesidad de pensar más que de los libros en sí. Y estoy de acuerdo contigo, hace varios años que la última vez que leí Fahrenheit, pero tiene esa cuestión evocativa también de la que hablamos, que es tremenda, sobre todo en la primera parte del libro, cuando se empieza a producir esa comunicación entre el bombero y esta jovencita, que es protagonista del libro también. Y bueno, la parte del personaje del bombero es un personaje a la altura del jefe de Winston en 1984. O sea, claro, un tipo sí, con una ambivalencia tremenda y con una gran cultura, además. Sí, y que aparte había leído libros. Vamos a decir, para el que no lo libros, leyó, en Fahrenheit 451, los libros están prohibidos y la televisión se convierte increíblemente en un medio para estupidizar a las masas. Sí, exactamente. Pero hay una arenga de este jefe de bomberos, que ahora que lo decís, tenés razón, hay como una especie de similitud entre ambos jefes, sobre todo porque terminan trampando al protagonista de alguna manera, a favor de que los programas de concursos y los programas de sensibilizadores, hacer que la gente crea que está pensando cuando en realidad no está pensando nada. Y hoy tenemos más programas de concurso que ningún otro contenido, aparte de informativo. Sí, no es menor teniendo en cuenta que fue escrito en el 51, 52, sí, creo. Sí, o sea, increíblemente. O sea, tiene 70 años el libro, o sea que es un libro que ha resistido el tiempo, habla bien del autor sin lugar a dudas. Sí, sin lugar a dudas. Que como decís vos, un escritor de ciencia ficción no tiene por qué ser un... No, para nada, ¿no? Está el motor de la especulación ahí y es el escritor de ciencia ficción un poco es como el canario en la mina antes, ¿no? Sobre todo en los momentos en que recién se empezaba a popularizar esto de que bueno, no te lo voy a contar a vos, Bernardo, pero el canario que ponían en la mina para detectar las sustancias tóxicas. Claro, ponían un pajarito, un canario, un ave, aclaremos porque Sí, no, por favor. Que como son pequeños y respiran mucho más rápido, cuando había emanaciones de gases morían antes de que se afectaran los obreros. Era una forma de detectar antes de tiempo si había alguna fuga. Bueno, la figura del autor de ciencia ficción, cuando se empezó a popularizar, se puede un poco hacer un paralelo con eso, en el sentido de advertir sobre algunas
cuestiones vinculadas a la sociedad a la que, ojo, hay que prestarle atención. Bradbury fue uno, Bueno, sin duda. es interesante saber que, por ejemplo, ningún autor de ciencia ficción fue capaz de predecir o la Internet o los Big Data. Sí, tenés razón. Hay algunos que lograron. A ver, yo pienso en Ballard, por ejemplo, en los 70 habló en forma tan clara de YouTube antes de que existiera ni siquiera Internet, que impresiona un poco, pero no es exactamente. No, hablaban es de una eso. red analógica de comunicación, Claro, emitida por aire y otro tipo de cosas, pero, o sea, había ideas siempre, por ejemplo, de Star Trek, perdón, es famoso, que predijo la comunicación celular. Sí, es verdad. Bueno, tenemos a Arthur Clarke con los satélites, que a tal punto que él decía que podría haberlos patentado él, los satélites. Sí, la órbita geostática la calculó él antes. O sea, hay muchos logros, pero en realidad no es la función. Geoestacionaria, perdón. Pero no es la función del. No. No es que el valor de su obra se pueda juzgar en base a si acertó o no, o si es una predicción acertada. De hecho, hoy hablando de Bradbury, a Bradbury no le importaba nada. O sea, Bradbury anticipó muchas cosas, como hoy que hablaba de Fahrenheit 451, los auriculares, ¿te acordás que tenían Sí, unos pequeños auriculares en los que podían ir escuchando? Bueno, bastante antes de que existieran, pero a él la parte científica no le interesaba demasiado. No, y de le hecho, quita valor. él tampoco se consideraba propiamente un escritor de ciencia No, ficción, de era un fantasía. escritor. Sí, él se consideraba más bien un escritor de fantasía, porque bueno, y ni que hablar de que sus cuentos tienen más que ver con el pasado que con el futuro. Es un tipo Sí. muy evocativo. Él vino el estío de repente más. Sí, es seguro que se habla básicamente sobre su infancia, pero el Marte de Bradbury está muy vinculado con la infancia idealizada también de Sí, de él. con el famoso la famosa época colonial de los pioneros de Estados Unidos. Ni que hablar, exacto. Sí, por eso. O sea que no es algo tan claro, ciencia ficción futuro, ciencia ficción predicciones, digamos. No, y de hecho mi preferencia se decanta más por Asimov. Ahora que se está terminando de filmar la serie de La Fundación, Sí, es verdad. la idea que Asimov ve el futuro en La Fundación es interesante desde el punto de vista de crítica social, pero inexacto respecto de lo que pasó, aún en el planeta Tierra solo. Sí, claro, ni que hablar, más allá de ser Asimov como un tipo de la línea dura de la ciencia ficción, porque sí muy interesado en la ciencia, está claro, debería decir, es como las computadoras que imaginaba Asimov eran gigantescas, el multivac que ocupaba manzanas y manzanas, que bueno, hoy en día... Le encuentro se precisa. la última pregunta. Sí, exacto, un gran cuento también. Pero en ese caso, si uno lo piensa, bueno, las computadoras van a la miniaturización, no es que para su capacidad precisen tener manzanas y manzanas como multivac, o hay muchísimos ejemplos en la ciencia ficción de computadoras como macro, así enormes. Sí, lo que pasa es que en aquella época conocían las computadoras analógicas de bulbos. Había cierta lógica en eso, Sí. pero bueno, no hace peor a Asimov. No, haber de podido- ninguna manera, no. Aparte Asimov es un polígrafo que escribió de historia de la Biblia, de lo que a alguien se le pudiera ocurrir que existía. Asimov tuvo un libro sobre eso. Sí, un vicio que básicamente era un vicio para él escribir. Un tipo Sí. que creo que lamentó sobre todo de morirse, no poder seguir publicando cuando estaba enfermo, ¿no? Ya Sí, sabía claro. que iba a Bueno, morir. que en aquel momento ya tenía una especie de industria de la escritura también, ¿no? Sí, bueno, eso me lo contaste vos, que tenía derivados ahí para poder sacar Sí. libros. De otro modo, no se entiende que un tipo saque 500 libros en su Exacto. vida. Bueno, no sé que sea corintellado, digamos. Ojo que Alejandro Dumas escribía igual también. Bueno, es que pasa que también ahí Alejandro Dumas en la literatura folletinesca era uno atrás de otro también para vivir, ¿no? O sea, Sí, claro. creo que Asimov ya no tenía tanta necesidad, me parece. Era su deseo. su forma de vida. Su pasión, sí. Exacto. Y en Uruguay también tenemos nuestra ciencia ficción vernácula. ¿Has leído Sanchís? ¿Sabes que no he leído? No, lo tengo en falta. Sé que Sanchís es muy bueno, nunca leí ningún libro de él. Recuerdo haber leído cuando era niño el que teníamos el Lovecraft criollo, que era Federici, Carlos María Federici, que escribía los cuentos muy del estilo de Lovecraft, que tenía lo suyo también. Pero me falla, lo reconozco, pero también creo que va en parte porque... Y en otro estilo distinto, Lebrero. Bueno, el Lebrero sin ni que hablar, de hecho el Lebrero lo sacan muchas veces en antologías con los autores de ciencia ficción de lo que estamos hablando. Creo que Minotauro incluso llegó a sacar, digo Minotauro porque fue como la gran editorial que publicó los primeros autores. Muchos de libros ciencia los ficción. conocimos por Minotauro, nosotros en Uruguay. Exacto. Y me parece que llegó a sacar algunos, no sé si fue La Ciudad o cuál que llegó a sacar Minotauro. Pero sí, Lebrero para mí es otra liga, sí, pero me encanta, por supuesto. Y un tipo que también escribía para niños y escribía increíblemente bien para niños. Estoy pensando en El Sótano, que es uno de esos libros que uno dice, es un libro para niños que lo puede leer cualquiera, que es
el deseo que uno tiene, por lo menos cuando escribe libros. Que se para hizo Kindle. una edición ilustrada que Hace poquito, sí. tuve que rastrear un ejemplar y no se conseguía, está agotado increíblemente. Ese libro es una maravilla, es una joya. No, es, y no es se una maravilla. consigue. Sí, salió, tenés razón que salió hace poco. Había salido originalmente, sí, en los 80, creo, porque fue como un cuento que él hizo para su hijo en aquel momento. Pero lo tengo de duda, pero también me pasa un poco eso, no Lebrero, no digo la ciencia ficción vernácula. Uruguaya, sí. Porque a medida que fue pasando el tiempo me di cuenta que fui cambiando mis intereses también por otros y capaz que no llegué, no es que no lea más ciencia ficción, pero claro, la ciencia ficción que yo leía era la ciencia ficción de la que hablábamos hoy, los 50, 60, 70. Jack Vance, Ballard. Exacto, sí. Entonces, bueno, la nueva ola, Stapleton. Ballard, Aldis, o sea, estamos, sí, Olaf Stapleton, ni que hablar, un genio, pero a medida que fui creciendo no me fui acompasando con lo que se escribía últimamente, con la ¿Y qué ciencia te gusta ficción leer de- ahora? No, ahora soy como omnívoro en el sentido de leer de todo tipo de cosas. Puedo seguir leyendo fantasía o puedo leer novela, no sé, costumbrista, pero estoy como intento estar al tanto de, yo qué sé, por ejemplo, yo sigo bastante la columna de Nick Hornby, que es otro escritor que me gusta mucho, hablando con un escritor más pop, por decirlo de alguna forma. Él tiene una columna sobre libros y yo por eso intento ver qué es lo que él recomienda, porque tiene como mucha sensibilidad para como, no solo como escritor, sino como lector. Entonces saco muchas veces libros de ahí y los intento conseguir. O sea, ¿Y ahora qué estás leyendo? Mira, ahora, por ejemplo, estoy leyendo dos cosas. Bueno, ahora estoy leyendo un libro de ciencia ficción que es Ciudad de Clifford Simak, que es un libro Claro. de la década de 50 que nunca lo había leído y lo tenía en deuda, y de Minotauro además, y lo acabo de conseguir. Y al mismo tiempo, porque intento leer siempre un libro de ficción y no ficción, estoy leyendo un libro de David Quammen que se llama, creo que es El Canto del Dodo, si no me equivoco es el nombre, hablando hoy para unir los mundos, hablando de la fauna en extinción, y es un libro que habla un poco de especies en extinción en islas. David Quammen se hizo muy conocido porque fue uno de los que anticipó la pandemia, por decirlo de alguna forma. Él tiene un libro que se llama Spillover, que tiene 8 años más o menos. Ese que hablaba de Wuhan y de... Ese fue uno de los que decía, bueno, ¿de dónde saldrá la próxima pandemia? Dice, ¿dejará 30 o 40 millones de muertos? ¿Saldrá de alguna ciudad de China en la que hay mercados húmedos? Todo eso se lo preguntaba a él en ese libro hace 8 años. Y bueno, no se lo preguntaba porque fuera Nostradamus, sino porque había hablado con científicos y sabía que, bueno, los murciélagos suelen albergar poblaciones de virus, los lugares donde se está produciendo sobre todo una invasión del hábitat, es más probable que se junte el ser humano con animales que deberían tener sus virus desplazados, circulando claro. libremente. Entonces, fue como en base a varios datos, de hecho, puramente científicos, que el tipo anticipó, por lo menos especuló sobre si la próxima gran pandemia saldría y bueno, le invocó, y ahora está haciendo un libro sobre la nueva pandemia que supongo que va a ser un éxito, pero lo está haciendo ahora a raíz de eso. Después de haber hecho ese, le pidieron que hiciera uno específicamente para eso. Entonces estoy leyendo un libro de David Quammen, que es lo que intento hacer, es mezclar la ficción y la no ficción, pero yo qué sé, leí hace poquito El tiempo es un canalla de Jennifer Egan, que es una escritora estadounidense que es tremenda, es increíble. Está el libro acá en Uruguay, además, ahora me fijé hace poquito, porque muchas de estas cosas a veces las compro para el Kindle porque no se pueden conseguir en papel acá. Entonces te diría que en cuanto a estilos voy cambiando un poco, ¿no? Bueno, el trabajo también te obliga un poco, ¿no? El trabajo me obliga a leer algo que sea divulgación también, y además porque me interesa, pero cuando es el gusto de la ficción pura, no es que sigo leyendo solo ciencia ficción o fantasía, leo un poco, pero yo qué sé, también me interesan. Sí, pero otros me temas. refería incluso para gigantes que tendrás que leer mucho cuento, porque al ser el editor tenés que leer todos los contenidos. Sí, pero me interesa también a mí particularmente, porque como también escribo para niños y niñas, entonces no me molesta estar leyendo sobre literatura juvenil, eso no es un problema. No supuse que te molestara. No, pero- que sí, pero no solo por trabajo, sino que también estoy pensando que, por ejemplo, hay autores, y pensando en libros dedicados a niños y jóvenes, de autores capaz que no se conocen tanto acá, yo qué sé, un David Almond, un Louis Sachar, esos son libros para adolescentes o niños que son de los mejores libros que he leído últimamente para cualquier edad que lo puedas pensar, o sea... porque está un poco el descrédito que se le da a veces a la literatura infantil, y en realidad la literatura está bien escrita. En el mercado americano, los YA, o sea, los Young Adults, como le dicen ellos, son considerados un producto industrial y completamente estereotipado, además. Claro, pero sin embargo, ahí eso creo que más bien sale de la industria, eso, pero hay grandes autores de Sí, seguramente. de literatura Después te voy a juvenil, pedir o sea. algunos porque
¿Cómo no? Estos dos que dije a mí me parecen autores geniales. Te diría que incluso son medio vonnegutianos en su forma de escribir. O sea, tienen mucha cosa de Vonnegut, que manejan mucho la ironía y son muy cálidos y muy divertidos a la vez. O sea, seguramente tengan una influencia directa. y deben tener, sí, bastante influencia. O hablando de autores que leí hace poco y me encantaron, otro muy influido por Vonnegut es Gavin Extends, que también el libro se puede conseguir acá, que es El extraño universo de Alex Wood, creo que fue la novela que lo saltó a la fama. Y me parece un libro increíble también. Pero bueno, estoy diciendo mucho anglo. Pero, mucho anglo, tío, sí, pero tenemos el libro, yo que está La última frontera, Luis dos Santos, lo leí hace poco, es un autor uruguayo, me parece un libro genial. Yo qué sé. En literatura infantil tenemos una buena población de escritores e ilustradores, ¿no? Sí, eso hay muchísimo y hay buen nivel en Uruguay de literatura infantil y juvenil, sí, eso es seguro. Pero un poco picando en todos lados, como debe ser para mí en literatura. Claro. Sí, exacto. Bueno, ¿qué te iba a decir, Martín? Me dejaste con la idea dando vuelta en la cabeza de esos autores sajones, porque cuando yo pienso en literatura infantil y juvenil pienso generalmente en los uruguayos o de repente en algo que viene de España. No se me hubiera ocurrido justamente el ara sajona cuando para adultos de repente leemos casi todos o una gran cantidad de libros traducidos en inglés. Sí, y eso que estoy diciendo algo que va contra mis intereses, porque a mí lo que me viene es que los niños lean literatura uruguaya. No, pero es verdad que hay un montón de autores buenísimos que capaz que no conocemos. Acá en Uruguay también, sin duda, pero esos ejemplos que te dije, capaz que no se conocen tanto, pero hay otros que sí. Por ejemplo, está Neil Gaiman por ahí, que es muy popular también en Uruguay. Escribe tanto para niños y adolescentes como para adultos. Lo tenemos por ahí escribiendo sobre fantasía para los dos mundos, yo ¿no? porque me creció el niño, me quedé en Riordan, pero bueno, está bien, pero Neil Gaiman es un tipo, digamos, todoterreno, o sea, que es alguien que se puede leer así como perfectamente y sin culpa, que es algo que le pasa a muchos adultos cuando leen literatura juvenil. Acuérdate que por algo los libros de Harry Potter los sacaban con una tapa para adultos, para que uno no tuviera vergüenza si iba leyéndolos en el ómnibus o en el subte, en otro lado, y que creyeran, ¿qué decía para afuera que decía Playboy? No, tenía la tapa como muy sobria, entonces no tenía los dibujos como infantiles, básicamente por ahí, sí. Mirá que hay pruritos extraños, Martín. Se nos fue el tiempo, sí. Te agradezco la visita. Por favor, encantado de poder hablar de fauna y literatura, así que si por eso puedo venir cuando sea, porque son dos temas que me fascinan. Nos falta la oportunidad, nos veremos pronto seguro. Bueno, un placer, Martín Otegi, señores y señores, nos vemos en Ideas que no entran en 280 caracteres. ¿Quién puede vivir con 14.853 pesos por mes? Ajuste de julio para jubilaciones y pensiones mínimas. 160.000 jubilados y pensionistas esperan una respuesta. Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, ONAJPU. Bienvenidos al laberinto. Hay varias formas de entrar, pero también muchas barreras. ¿La salida? Allá. Bien, vamos. Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack. Trabaja tranquilo con repuestos originales y visítanos en nuestra nueva planta de la Ruta 1, kilómetro 28500. La filial Mercosur reconoció mi trabajo como imitador de César Troncoso. Qué increíble. ¿Y eso qué te implica? ¿En qué te mejora la cantidad de trabajo? ¿El quantum de lo que podés percibir como...? En principio levanta mi ego, ¿verdad? Eso que no es menor. Bienvenidos a Ideas que no entran en 280 caracteres. Hoy hablamos una vez más sobre temas que tenían que ver con la ciencia, concretamente zoología, la ciencia de los animales. Y esto nos enfrenta a un tema muy interesante
respecto de la filosofía de la ciencia, que como problema está cambiado respecto de lo que en su momento se planteó. Y vamos a charlar un poquito. Existe una discusión, desde que la ciencia es ciencia más o menos, respecto de qué cosa es y qué cosa no es algo científico, ¿sí? Cuando se trata de un tema, se dice, este tema, o esta teoría, o esta propuesta, o este experimento, ¿son o no son científicos? Y durante, digamos, la primera mitad del siglo XX, la discusión tenía que ver mucho con esta demarcación, ciencia y no ciencia. Y lentamente, cuando se entendió que la ciencia es una práctica, es una actividad de seres humanos y no una actividad meramente intelectual ejercida por máquinas o inteligencias artificiales, esa demarcación entre ciencia y no ciencia perdió algún sentido, se dejó de estudiar, mayormente porque se puso por delante la práctica y el científico y su comunidad, por encima, digo, de las teorías y los productos de la ciencia. O sea, la maquinaria es mucho más compleja. Cuando nosotros leemos un artículo científico, estamos leyendo el último eslabón de una larga y laboriosa cadena que requirió una tarea de orfebrería muy cuidadosa y muy compleja de realizar, que por supuesto requiere dinero, que por supuesto comete equivocaciones, que por supuesto está libre de muchísimos de los mitos que habitualmente se tienen con respecto a la ciencia. Ningún científico, absolutamente ningún científico del planeta va a decir que la ciencia es infalible, que no hay lugar a errores en la ciencia. Vaya que los hay. Lo que hay en la ciencia es un método de corrección de los errores que también es falible y puede errar. O sea, tenemos una cadena de errores cada vez más sutiles que a lo largo del proceso tiende a no dejar pasar errores, pero a veces falla. Solamente los enemigos de la ciencia, sus detractores, son los que acusan a la ciencia de la soberbia, de ser un relato único, de ser una especie de dictadura cognitiva de gente que está entronizada en un saber olímpico y pretende imponérsela a los pobres mortales que habitan debajo. Eso no es verdad. Sí existe una patología del pensamiento llamada cientificismo, que tiende a pensar que la única generadora de conocimiento válido es la ciencia. Esto no es así. La ciencia no es la única forma de conocimiento válido. Existen muchísimas. Para empezar, existen todas las prácticas. La ciencia no puede ser generadora de conocimiento válido, por ejemplo, en talabartería. El arte del talabartero es absolutamente válido, es realmente de una belleza cuando está ejecutado con maestría inigualable, pero no es científico y es conocimiento válido. Lo mismo aplica para la filosofía, lo mismo aplica para todas las bellas artes. Son generadoras de conocimiento, lo que no son generadoras es de conocimiento experimental, en todo caso. Pero bueno, si uno dijera que la única forma de generar conocimiento experimental válido, ahí sí sería la ciencia, estaríamos quizás ante una afirmación que por lo menos podemos discutir. Pero caer en el cientificismo sería quizás tan perjudicial como caer en el acientificismo. Pero la ciencia tiene un ataque peor. La ciencia hoy está sometida al ataque de la pseudociencia. Hemos hablado mucho, hemos hablado del síndrome de Dunning-Kruger, que hace que personas que no saben absolutamente nada de un tema ven un video de YouTube y se creen expertos, con su contraparte, que hace que personas que saben muchísimo de un tema tienden, por su conciencia de lo que ignoran sobre el tema particularmente, a subvalorar lo que piensan y pensar que saben menos de lo que realmente lo hacen. Y ese efecto del que ya hablamos en extenso tiene asociadas varias disonancias cognitivas, en particular una que se llama reactancia, que es muy peligrosa, ¿sí? Y esta demarcación entre ciencia y pseudociencia, que es un caso muy particular de definir lo que es y lo que no es ciencia, está en particular atravesada por un componente ético. La pseudociencia generalmente tiene a alguien inescrupuloso detrás. ¿Por qué digo esto? ¿Quiero decir que las personas que creen en la pseudociencia son todas inescrupulosas? No, algunos son honestos seguidores de las personas inescrupulosas. Cuando vemos 10.000 personas en un grupo de Facebook, sería
entre ingenuo y un poco tonto de mi parte suponer que esas 10.000 personas son todas inescrupulosas. No hay forma que una colectividad tan grande de personas de ese talante pueda coexistir. Sí hay ciertos líderes que ellos sí tienen una agenda, ya sea política, ya sea, por ejemplo, una agenda de obtener dinero, porque generalmente mediante los sistemas de Patreon y otros iguales recaudan dinero, monedas de tipo criptomoneda, o ya sea simplemente un poco de fama. Todo ello refuerza lo que Schopenhauer llamaba una suerte de existencia inauténtica, pero que satisface el ego, libera el sistema de placer de las endorfinas y hace que mucha gente se vuelva de alguna manera adicta a esa atención que recibe por sostener cosas que están reñidas con la buena ciencia. Decía que hay una disonancia cognitiva. ¿Cuál es? Se llama reactancia. ¿Qué quiere decir reactancia? Quiere decir una persona que repele o rechaza cualquier afirmación que considera que por alguna razón está restringiendo su libertad. Esto no quiere decir que restrinja su libertad, porque sería lo mismo que decir que por el hecho de que tenemos que manejar por un solo lado de la calle, eso restringe nuestra libertad. De alguna manera nos da lineamientos, pero la única libertad que restringe es la de llevarnos puesto un auto de frente, porque simplemente 10.000 autos no pueden circular por donde les dé la gana. La libertad que tenemos de circular está de la mano de esas restricciones. Vivir en sociedad establece restricciones. No existe otra manera de que las personas puedan convivir sino generando un pacto social. Pero la reactancia hace que esas personas se sientan, supongamos, Espartaco luchando contra el Imperio Romano para liberar a sus compañeros gladiadores, o que se sientan el Che Guevara, que sientan una épica de resistirse a ese tirano malvado que es la ciencia, que está tratando de coartar su libertad. Eso es realmente no solamente un disparate, sino que puede llegar a ser peligroso, como el tema de los antivacunas. A veces es folclórico, como los terraplanistas, que bueno, mal no le pueden hacer a nadie, salvo que uno les confíe una empresa de satélites que necesariamente tienen que dar la vuelta al mundo. Pero independientemente de eso, que no creo que nadie le vaya a dar a un terraplanista dirigir una empresa de ese tipo, el problema sí son con los que rechazan un discurso como, por ejemplo, la necesidad de las vacunas. No está en dudas que las vacunas son buenas y no está en duda, por nadie razonable, que es necesario vacunarse. Y no hablo de la vacuna contra el COVID-19, hablo de todas las vacunas, poliomielitis, sarampión, tos convulsa, todas. Todas las vacunas deben ser administradas según un plan razonable. A veces cuando se erradica la enfermedad, como la viruela, se deja de vacunar, pero porque no hay patógeno. Pero bueno, eso es razonable, se erradicó. ¿Por qué se erradicó? Sorpresa, por la vacuna. Bien, entonces la pseudociencia tiene este sesgo cognitivo llamado reactancia en su base, pero también tiene esta característica. Como decíamos, los líderes son adictos a la serotonina, son vampiros de los clics, necesitan recibir likes y retweets y caritas y corazoncitos, etc. Y por supuesto, dinero. Necesitan mantener también incentivada y cautiva a esa audiencia que genera todo eso. ¿Cómo se hace cuando la audiencia de las redes sociales se desensibiliza rápidamente? Hay una sola manera y es la que hacen todos los adictos: subir la dosis. Hay que aumentar la apuesta. Quienes antes eran desconfiados de, por ejemplo, el test de PCR y su eficacia, después pasaron a ser antivacunas, después pasaron a ser negacionistas de la pandemia, después negacionistas de todos los virus, y mientras acusan a la ciencia de tener un discurso único y fascista, se hacen portavoces de un discurso único y sin asidero de ningún tipo fáctico. Realmente tenemos que entender que no es lo mismo escuchar a Rafael Radi, Gonzalo Moratorio o nuestro invitado de hace una semana, Álvaro Fajardo, que escuchar a un loquito que habla por las redes. Y digo loquito sin el más mínimo respeto, porque no lo siento y no lo voy a fingir. Cuidémonos, porque la única manera de que la sociedad humana ha logrado erradicar algunas enfermedades y ha logrado extender la vida útil de 50 a prácticamente 100 años, y dije vida útil, lo cual es horrible, si no me refiero a la esperanza de vida promedio del ser humano, es con la ciencia. Ningún otro sistema lo ha logrado. No es el único, no es perfecto, pero de momento, para cosas prácticas,
es el mejor. Esto fue Ideas que no entran en 280 caracteres. Nos vemos la semana que viene.